Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Este es su bonito episodio número 87. No puedo creer que nos estemos acercando tan rápidamente a los ¿Al 100. 100? ¿Qué? Al 100, episodio 100 vamos a hacer. ¿Qué se va a hacer, güey? Hay que hacer algo para hay que hacer algo Yo bonito para el digo. episodio 100. Sí, Pero no vamos a ir mames. Tenemos preparándolo. que hacer, exacto. Vamos a ir preparando un en vivo, una transmisión en vivo y que nos vayan poniendo comentarios. Yo qué Una sé, algo bonito. convivencia. Una convivencia, ándale, sí, algo Ándale, así. Bueno. sí. Y porque además ha sido un chingo de trabajo, tiempo, energía, esfuerzo, compromiso de parte de todos los aquí presentes, güey. Y Sí, de los claro. escuchas, güey, porque luego Sí, me digo, sí, güey, claro. ¿cuántas horas han escuchado nuestras está voces, cañón. güey? O que Sí. se los echan 2, 3 Ándale, veces. sí. No mamen, los amamos. Los Sí, y honramos. que además hace unos poquititos días cumplimos 5 años de haber sacado nuestro primer Ujú. episodio. Entonces, pues sí, andamos de aniversario, andamos preboda, andamos en el episodio 87, solo nos faltan 13 para el 100. Ajá. Está cañón. Y pues aquí estamos sobreviviendo a esta temporada tan accidentada gracias a la boda de Juan, ¿no? Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. ¿Sabes qué habríamos de hacer? Creo que hay mucho material de todos los incidentes emocionales que pasan alrededor de una boda, güey. Estaría Es bueno, que está cañón. Fíjate que sí se podría ser nuestro plus, así nuestro Ándale. episodio de regalo, Ajá. incidentes que pasan alrededor de una boda. Y aquí como hay pura poblana panista, casada, bien casada, aquí en Y yo, este cállate podcast. los güey. ojos. Y yo, te callas los ojos que yo me casé en una ceremonia pagana en luna llena. Ah, sí, Y en cierto. eclipse. ¿Qué te iba a decir? Dice el otro día, estábamos viendo tus historias de las despedidas, que si usted obviamente ha visto las redes públicas de Juan Alberto Aguilar, habrá visto que ha tenido despedidas todo el tiempo. Y dice Camus, güey, ya Juan parece que se está despidiendo de la vida, del país. O sea, dice Camus, hasta donde yo me quedé solo se iba a casar. ¿Por qué se está Ándale. despidiendo? Ya se va de México. ¿Qué pasa? Y yo, Ay, sí. ya demasiada Ay, despedida. Así eso pasa cuando tienes tantos grupos sociales como Sí, los tiene cañón. Juano y el Mibi. Y ¿sabes qué? Que Exacto. como mucha gente nos ha como dado mucho amor también desde ahí. Sí. Y eso está como bonito. O sea, que nos organizan cosas y nos han regalado cosas muy, muy lindas. Que ahí estaría lindo después platicar, como Ujú. justo en ese episodio, como por qué esta simbología, porque al final, o sea, tanto Roberto como tú, así como Camus y yo, pues ya vivíamos juntos, Ajá. o sea, como que es una ceremonia que queremos hacer para, o sea, formalizar la unión, Ajá. pero al final no es como en estas épocas anteriores donde si te casabas igual y ya no convivías con tus amigos, o igual y te ibas a mudar de ciudad, o ya no ibas a trabajar. Ajá. O sea, como la realidad ha cambiado y la simbología sigue siendo la misma, Claro. ¿no? Entonces Ajá. está interesante. Está Sí, cañón. además sería un Obviamente. episodio como súper de behind the scene. Ándale, The sí, wedding. claro. Ajá, ¿Sí? sí. Exacto. Claro. Y bueno, precisamente si hay alguien que sabe detrás de la escena de las escenas de esta boda es Marto. Hello. Hello. Así, ¿cómo están? Güey, así siento que estamos empezando el episodio muy jocosos y siento que va a estar un episodio estar denso. denso. Fuerte. Sí, va a ser denso. ¿No? Bien fuerte, sí. Denso y yo en específico lo siento como muy personal, o sea, Mm. como muy cercano. Entonces, Bien. así de, sosténganme, por favor. Va, Ah, nos ya vamos te están sosteniendo. llamando de Filipinas para decirte que tienen tu Sí, currículum sí, y que sí, te ahí vayas a de- trabajar. Fraude posible. Sí, sí hay. Esa es la moda. Si ustedes le llaman ahora de Estados Unidos o de Inglaterra, esa es la nueva moda de fraude. Ajá. Les ofrecen trabajo en otro país. No caiga, señores, es fraude. Ujú. Oye, perdón, rapidísimo. Una Ujú. recomendación a todos para esos fraudes. Yo no sabía igual y porque soy una tía, pero puedes ponerle a tu celular que no entran llamadas que no tengas números registrados. Sí se Y puede. entonces sí se puede. Digo, ya Sí. hubo un par de personas que me quisieron contactar que sí eran personas reales, así porque por alguna razón pues no tengo sus números Sí. registrados. Y ya pues te escriben en WhatsApp. Sí, que pero es lo sí, mejor. porque si no, uno contesta por inercia. ¿No? Pues yo no contesto nada. No contesta. Ni a la gente que tengo guardada, ni a la que no tengo guardada, Ajá. nomás por WhatsApp. Ajá, Pero, ajá. Ya. pero sí, hay que tener cuidado con esos fraudes. Y Ajá. justo hablando, ya para dejar la jocosidad, Ujú. usted sabe, o sea, hoy teníamos pensado otro tema que al final no se pudo, pero teníamos entre dos temas. Ujú. Y Marta ayer nos escribe en el chat y dice como, ¿de qué les viene bien? ¿El tema de autoerotismo o el tema de psicosis? ¿Qué les inspira? Y yo en el chat les contesté, pues así inspirar, ninguno, pero como estoy cerca de un brote psicótico, no estoy cerca, señores, no se asusten. No se asusten. No se asusten mis pacientes, sobre todo, al rato van a pensar que su terapeuta está psicótica. No está psicótica, pero Ajá. hay momentos donde uno quiere solo desuscribirse del Ajá. contacto con la realidad. Ajá. Entonces, por eso decidimos este tema que está un poco denso. Denso, fuerte. Y también creo que, pues así contextualmente, en este momento sí, o sea,
sí están sucediendo cosas políticamente, globalmente, que sí hacen que sea mucho más fácil tal vez que haya contextualmente un desajuste en el contacto con la realidad la para algunas realidad. personas que tengan antecedentes familiares, ¿no? Personales. Sí, Y claro. que sabes que, o sea, justo lo que estamos diciendo, al final es un tema que produce muchísima resistencia, ¿no? O sea, sabemos que a nosotros en este espacio nos encanta tocar temas tabú, Ajá, ¿no? Pero fíjate cómo nos hasta tardamos. siendo psicoterapeutas, Ujú. ¿no? O sea, estando en este mundo, ¿cuánto nos hemos tardado en tocar este tema? Sí, Claro. claro. La resistencia que nos genera el no. Tú lo propusiste desde la segunda temporada, Desde si hace no me ya equivoco. tiene un buen. muchísimo. Desde hace un buen y decía, muchísimo. bueno, sí, pero primero hay que hablar de, es como, y sí y es lo cierto. postergamos, Si y lo postergamos, claro. ¿no? ¿Por qué crees que Entonces, sea eso? ¿Por el es que- tabú? ¿Por...? Por miedo, yo creo. O sea, es es un poco que el miedo el rechazo. a no tocarlo el- de manera adecuada. Digo, de pronto además hasta se puso de moda el término, ¿no? Como de, ay, ya yo bien psicótica, ¿no? Bien Sí, sí, esquizofrénica. sí. O sea, como que exnovia se, psicótica. ajá, como que se puso bien coloquial y siento que a veces tenemos temor a que se malentienda y al menos yo he tenido como, bueno, sé que los tres lo hemos hecho a lo largo de la existencia del Ujú. podcast, el compromiso profundo de dar la información adecuada y de no malinformar, de no cometer errores, de no caer en prejuicios, ¿no? De como de tener la formación adecuada para transmitir o sea, esa información a la gente y que les sea de utilidad en lugar de que solo acabemos confundiéndoles. Ujú. Precisamente, Betso, o sea, tienes toda la boca llena de razón. O sea, siento que además es un tema extremadamente necesario. O sea, saber de ello, conocer cuáles son los primeros signos y síntomas. Ujú. O sea, a ver, a lo largo de este episodio estaré hablando de esto bastante, pero justo a lo largo de todos sus temas de salud mental, mi papá ha tenido 2 episodios psicóticos, Ujú. ¿no? Y han sido de las experiencias más desorientadoras y traumáticas que yo he tenido en la vida, ni se diga para él. Sí, ¿no? claro. Creo que para él todavía justo durante ese tiempo, esos días, como que él no lo tiene registrado. Ni siquiera Ujú. se acuerda bien como de esa época Pobre. de su vida. Le hemos tenido que contar varias veces como de, esto pasó, Ujú. esto pasó, Ujú. ¿no? Y pero nosotras, o sea, mi mamá, mi hermana y yo, sí tenemos el recuerdo de esos días, Claro. ¿no? O sea, y de todo el estrés, de todo el miedo, ¿no? Porque vas viendo el deterioro de la persona. Y fíjate cómo la segunda vez que ocurrió, yo siendo terapeuta, me tardé en reconocer lo que estaba pasando, Ujú. ¿no? Y a la hora que me di cuenta fue como, no mames, mano. O sea, ¿qué pedo? ¿No? Entonces, a mí me encantaría, Ujú. ¿no? O me encanta que estemos grabando esto el día de hoy, porque a mí me hubiera ayudado muchísimo que alguien me dijera estas cosas Sí, que claro. vamos a Ujú. decir el día de hoy. Ujú. Ujú. Sí. Claro. ¿Cómo ven que comenzamos definiendo, ¿no? ¿A Sí. qué nos referimos con psicosis, experiencia psicótica y Ujú. cómo, digamos, también como, digamos, habla de esquizofrenia, de... Sí, como de qué está incluido ¿qué dentro está de incluido? los trastornos psicóticos. Sí, porque ¿no? puede ser un Claro. término muy ambiguo y es un término, o sea, psicosis es un umbrella term, ¿no? O sea, es un término que incluye muchas categorías y Ujú, muchos ujú, otros ujú. términos. Ujú. Entonces ahí más o menos desde la Ujú. clínica también les vamos a Claro. explicar. Y que además recordemos que muchas, o sea, en términos de diagnóstico, muchas categorías han ido cambiando. O sea, antes eran categorías, cuando estábamos usando el manual, el DSM-4, Ujú. se dividía el diagnóstico multiaxial en 5 ejes y en los trastornos psicóticos, o sea, que era lo del eje 1, que era la parte psiquiátrica, estaban delimitados unos con otros, ¿no? O sea, Ujú. tú ponías en eje 1, en la parte clínica, ponías esquizofrenia o ponías trastorno bipolar Ujú. o, no sé, depresivo, episodio depresivo mayor, etcétera. Y ahora, tanto desde que está el DSM-5 como con todo lo que la clínica aquí ha ido cambiando, actualmente se considera que la mayoría de los trastornos son un espectro. Ujú. Y que incluso dentro de las categorías que incluyen la psicosis, o sea, la esquizofrenia, el trastorno
psicótico breve, todo es Ujú. un espectro y que no necesariamente está delimitado como nos enseñaron a lo mejor cuando estábamos en la universidad a Ujú. delimitarlo tajantemente. Ujú, ujú. Sino como que va acompañando, va atravesando distintas experiencias diferentes o Exacto. distintos ejes diferentes, Claro, ¿no? y que además un eje no es excluyente del otro, que eso es una Ujú. cuestión importante, ¿no? Antes bueno, Se no se miraba como en consideraba, cajitas. se miraba como en cajitas y además una cosa como que automáticamente excluía a la otra, ¿no? Es decir, que si te diagnosticábamos con esquizofrenia y a lo Ujú. mejor a lo largo de tu proceso terapéutico habíamos notado rasgos de trastorno límite, era como, no, pues es que es la esquizofrenia. Y Ujú. ahora sabemos que no. O sea, un trastorno clínico o un trastorno psicótico no elimina ni excluye otros aspectos como la personalidad, como Ujú. neurodivergencia, como, o sea, no lo Ujú. excluye para nada. Ujú. Cañón. Bueno, a ver, entonces comencemos un poco como definiendo, ¿no? Sí, ¿A tú qué nos defínete. referimos? No nos referimos a impulsividad, ¿no? Porque a veces lo escuchamos como es que esta persona, perdón el término, pero es como está loca, ¿no? O está asociado como loco / psicótico, ¿no? Ujú. Entonces no estamos hablando de una persona impulsiva, no estamos hablando de una persona con un grado de un grado de dificultad para poder gestionar sus emociones. Estamos hablando de una persona que ha perdido el contacto con la realidad, ¿no? Exacto. Y esa pérdida de contacto con la realidad se caracteriza por desorganización en el pensamiento, es decir, hay pensamientos desorganizados y a veces tiene que estar relacionado también con creencias falsas, ¿no? O sea, con creencias que no responden a el sentido de realidad. También habla de ver, escuchar o sentir cosas que no existen, que es lo que llamamos como alucinaciones. Y también este pensamiento desorganizado se puede mirar como este pensamiento que va, digamos, que va de contacto con un tema a otro tema, a otro tema y que puede no tener coherencia en su totalidad. Sí, creo que es importante, o sea, como para fines de que todo lo que vayamos a hablar se entienda, decir que en los trastornos psicóticos muchas veces hay síntomas positivos y negativos. Ujú. Los Ujú. síntomas positivos, digamos que son los más exóticos, o sea, que Ujú. tienen que ver con los delirios y las alucinaciones. Ujú. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cosas? Porque muchas veces los usamos como términos intercambiables. El delirio consiste en una idea, ¿no? Que no está aterrizada en la realidad, no hay evidencia de ella, es como una idea de, güey, el dude que está diciendo las noticias en la tele a través de los movimientos de su mano me está tratando de comunicar que los aliens van a invadir mañana, Ujú. Sí, o ¿no? es un mensaje para mí. Entonces, exacto. Es un mensaje, ¿no? o sea, está moviendo su mano y todo ese mensaje está codificado especialmente para mí. Exacto. Ujú. Entonces, esa es Ujú. una idea delirante. Y no importa qué tanta evidencia le ofrezcas al individuo de que eso no es cierto, no lo haces cambiar de opinión, ¿no? Ujú. También las alucinaciones se refieren más bien a percibir a través de los 5 sentidos algo que no está ahí, Ujú. ¿no? Escuchar algo que no está ahí, sentir algo que no está ahí, ver algo que no está ahí, degustar u oler algo que no está ahí, Ujú. ¿no? Entonces, las alucinaciones tienen que ver con la percepción Sensitivo. Ujú, y lo ujú. sensorial y los delirios con las ideas, ¿va? Ajá, va. Esos son los síntomas positivos. Ajá. Y hay síntomas negativos, ¿no? Que Ya. no quiere decir que sean malos, quiere Ajá, decir que Exacto. no se ven, ¿no? Ajá. Ajá, Sí, que no o que son más tan bien, llamativos. exacto, que no son tan llamativos o que se pueden confundir con otras cosas, ¿no? Exacto. Como algún trastorno de ánimo. O sea, síntomas negativos son como la apatía, el Ujú. retraimiento social, justo el estar triste o bajoneado todo el día o estar como ansioso, ¿no? Y generalmente estas dos cosas se combinan, ¿no? Ujú. En este tipo de trastornos. Ujú. Completa. Y es importante diferenciarlos porque a veces cuando empieza un brote, no empieza con síntomas positivos, ¿no? Más bien Ujú. empieza con síntomas negativos Negativos. y es mucho más difícil percibirlo o es mucho más difícil, tanto como entorno como el que lo está viviendo, poder determinar que tal vez está a punto de entrar a un brote psicótico.
Y justo, Juano, por decir con mi papá, eso fue lo que pasó. O sea, la primera vez que a él le sucedió esto fue muy evidente porque fue precipitado por una cuestión de cruce de medicamentos. O sea, él tuvo una cirugía. Los doctores o las enfermeras que estaban en turno no hicieron bien su chamba, ¿no? Y no hicieron como esta revisión de la interacción entre los medicamentos que ordenó el médico que lo operó y lo que le estaba dando su psiquiatra. Y se dio ahí una cosa espantosa y ¡pum! ¿No? Se psicotizó. Pero fue muy evidente, ¿no? La segunda vez, como empezó con estos síntomas negativos, y ya de por sí, ¿no? Mi papá tiene temas de depresión, de ansiedad, como que nada más dijimos, ay, pues está como muy deprimido. Está como peor, Sí. ¿no? O está como más exacerbado esto de lo normal. Y ya que empezó a deteriorarse la situación y empezamos a pasar a los síntomas positivos, fue cuando yo dije, what in the fuck is happening? Sí. ¿No? Que ahorita me gustaría después como hablar de los signos tempranos, precisamente. Claro. Que si me permites compartir esto, Marta, no sé si te acuerdas que yo tenía contacto con él en ese entonces, ¿no? Como en ese momento, un formato de tratamiento ahí con el estimulador magnético transcraneal. Y justo sí recuerdo que la sintomatología y la evolución fueron súper sutiles. O sea, al principio parecía una depresión, pero de manual. Cubría absolutamente todos los criterios de una depresión y tal vez lo que yo desde la parte clínica empecé a notar un poco extraño es que estaba por momentos completamente absorto en sus pensamientos. O sea, había ocasiones en las cuales había una plática ocurriendo y él ya no estaba en esa conversación, ¿no? Él estaba completamente ido de esa conversación e incluso cuando le hablabas directamente a él tardaba en como en recuperar, y no como a nosotros que se nos da el pedo porque somos tediachosos, no, era diferente, ¿no? Sí. Y de ahí yo ya no lo vi y pocas semanas después fue que tú me contaste que había tenido ya una crisis bastante más grave, ¿no? Que todo, pero la evolución fue muy rápida y efectivamente al principio parecía totalmente una depresión de manual porque cubría todos los criterios de una depresión. Sí, o sea, nosotros lo veíamos como está más deprimido y está mucho más ansioso, ¿no? Entonces era como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y ya eso, pues después fue evolucionando al cuadro tal cual. Y ¿no? me acuerdo que movía sus ojitos muy rápido como si fuera un movimiento R.E.M., pero con los ojos abiertos. O sea, había un punto donde tenía la vista fija en un lugar y los ojitos tic, 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 daban vuelta de un lado a otro, de un lado al otro. Como si estuviera presente muy ansioso o muy absorto en un pensamiento, ¿no? Como eso, no era algo tan evidente. Sí. Y miren, si me dejan, como su tía de la clasificación, o sea, me gustaría nombrar súper rápido los tipos de trastornos psicóticos que hay, según el DSM-5. Porque no es lo mismo esquizofrenia que episodio psicótico, que ahorita vamos a ver, ¿no? O sea, justo la esquizofrenia es un tema crónico, ¿no? En donde mínimo hay 6 meses de síntomas y se presentan los síntomas negativos, además de delirios, alucinaciones, pensamiento desorganizado, etcétera. Es como todo un síndrome, ¿no? Que tiene causas, o sea, como causas también antecedentes heredofamiliares, ¿no? Ah, claro. Eso es importantísimo, ¿no? En la esquizofrenia. Ahorita nombramos como los tipos de ¿Causas? O sea, los factores predisponentes, okay. ¿no? Sí. Tenemos el trastorno esquizofreniforme, ¿no? Que tiene síntomas muy parecidos a la esquizofrenia, pero nada más dura entre 1 y 6 meses, ¿no? Entonces su duración o su curso no es crónico. Tenemos el trastorno esquizoafectivo, que combina los síntomas psicóticos y síntomas del trastorno del estado de ánimo, ¿no? Como lo es la depresión o la bipolaridad o la ansiedad. Entonces se hace un combo de los dos ahí. Tenemos el trastorno delirante, que más bien ahí, fíjense, el síntoma más fuerte es la presencia de delirios persistentes que no se van. Y estos términos seguro los han escuchado mucho porque algunos tipos de delirios son el delirio de persecución, ¿no? El delirio erotomaníaco, ¿no? Delirio de grandeza. El delirio de grandiosidad o grandeza. Las ideas de referencia, ¿no? O sea, esta creencia de que las personas, sucesos y objetos tienen un significado oculto o especial para el individuo. El delirio también o síndrome de Capgras, ¿no? Que es esta creencia de que
personas importantes en el entorno están siendo usurpadas y reemplazadas por alguien con la misma apariencia física. Ay, de eso, yo tuve un caso así y fue Es impactante, impactantísimo, Ajá. impactantísimo. Sí, Qué ahorita nos fuerte. cuentas. Sí, sí, sí. O sea, Sí, sí, tenemos también ejemplo, por decir, el delirio somático, que es esta idea delirante de que algo está mal con el funcionamiento o el aspecto de una parte del cuerpo. O sea, por decir, creer que mi estómago está lleno de gusanos, ¿no? Por decir, Pero o sí está. cosas así espantosas. Pero sí a veces, lleno ¿no? de Si uno gusanos. no está bien de salud, ¿no? Más, si usted No, come en pero la en la calle, microbiota. es muy probable que haya Exacto. gusanos en su estómago. Entonces, digamos que existe la presencia de estas ideas, pero fuera de esta idea, el individuo es bastante funcional, ¿no? Mientras no le toques ese delirio que está ahí encapsulado, podría pasar por una persona total y absolutamente sana. Tenemos los últimos 3, que es el trastorno psicótico breve, que son síntomas psicóticos repentinos que duran más de un día, pero menos de un mes, y hay una recuperación total. Esto suele suceder cuando hay un evento traumático o muy fuerte, ¿no? De la nada, así como ¡pa! Y entonces el individuo se desintegra porque no tiene la capacidad de acomodar lo que sucedió, y hay un episodio de trastorno psicótico breve, ¿no? Después tenemos trastorno psicótico inducido por sustancias o medicamentos, que por decir fue este ejemplo que les di de mi papá. Y tenemos el trastorno psicótico debido a otra condición médica, ¿no? Que es cuando se da la psicosis secundaria a alguna enfermedad neurológica o metabólica o infecciosa, ¿no? Que por decir pasa mucho con las personas de la tercera edad, con que les da infección en los riñones. De repente empiezan a alucinar. ¿No se acuerdan ese capítulo en Succession? Donde al papá le pasa Logan eso. Está bien, Ajá, sí. a Logan le da una infección urinaria y de repente todo el mundo lo empieza a ver rarísimo y a hablar cosas extrañas y justo, ¿no? Lenguaje desorganizado, etcétera. Y es una psicosis inducida por la infección, ¿no? Entonces, esas son las categorías principales en el DSM-5 hoy en día. Sí. Cuéntanos un poquito de esto, de ese caso que me tocó. Ese caso. Fíjate, fue hace muchos años. O sea, yo creo que fue de mis... No es cierto, no fue hace... Bueno, sí fue hace muchos años, pero iba a decir de mis primeras experiencias como terapeuta particular y no. Fue cuando estaba haciendo mis horas de servicio en la clínica de la Ibero, en el Opta. Justo. Sí. Casual. No manches, ¿No siento que son las peores? No manches, es que a mí en esas horas de servicio me tocó, Dios mío, de todo. O sea, como que... Es que sí toca de todo ahí. Pero además como que la vida dijo, vamos a aventarle los casos más perros y difíciles, como a ver si de veras se puede graduar como psicoterapeuta. Oye, me da curiosidad, pero esto es mero chisme. Más o menos, ¿en qué año estabas ahí en el Opta? Estaba 2012 y 2013. A lo mejor hasta yo estaba pasando a ser paciente. Ah, sí. En eso, neta, te lo Yuri la cantante. Y yo en el consultorio de al lado viéndote entrar así como yo, ay, ese se ve bien raro. Me veía bien raro. Porque aparte entonces el pelo largo, la trenza, la piedra, la pero pluma. sí me acordaría. Porque Sí te acordarías, tengo muy buena memoria, memoria fotográfica. Entonces sí me acordaría. Si fuera yo, porque yo estuve del 11 al 13. Si fuera yo no me acordaría, pero ella sí, güey. Ya. Sí. Les voy a seguro, contar después quién fue el terapeuta que me tocó. Pero eso además, fuera del aire. Fíjate, yo consultaba muy temprano porque yo estaba trabajando de tiempo completo en la Ibero y yo entraba a trabajar a las 8 de la mañana y salía a las 5 de la tarde. Entonces, normalmente yo a mis pacientes los veía a las 7 de la mañana, que además estaba cerrado, no había asistente en el Opta, no había seguridad y estaba yo sola, normalmente léase usted cualquier paciente, ¿no? Y justo en ese entonces me tocó un chico con esquizofrenia paranoide, que eso también, hablando de esquizofrenia y trastornos psicóticos, él sí, lo tuvimos que canalizar obviamente a atención psiquiátrica y a otro terapeuta porque además pues él sí era peligroso, ¿no? O sea, después conforme fuimos avanzando en las consultas, pues nos dimos cuenta que sí tenía antecedentes violentos y pues imagínate verlo yo sola a las 7 de la mañana estaba cañón. Sí. Él, una de las cosas que me contó, que no es del caso que les iba a decir ahorita, pero me acordé, es que el primer brote psicótico que tuvo es porque él tomó un camión, ya sabes, tomó su camión de ruta para llegar a un lugar y se subió al camión y todas las personas en el camión tenían su misma cara. O sea, es cuenta que tú te subes a un camión y todos son Juan, ¿no? Niños, señoras, todos son Juan. Qué fuerte. No, Bebés, imagínate un bebé con cara de Juan. No, y según yo tiene un nombre que se llama síndrome del doppelganger. Sí.
Sí, Ajá, sí, que es ajá. cuando ves tu cara en las caras de los demás. Sí, que existen Pues es como una tus película de réplicas. terror, güey. Sí. No manches, yo me subo a un camión y hay muchas veces me bajo. O sea, es que eso es el infierno. ¿O qué? Ajá. Ay, me da un infarto, güey. Sí, ahí no, mero. O qué sea, fuerte. Pero en ese intertotal que tocó ese caso, ya casi cuando estaba por graduarme, me tocó trabajar con un señor que estaba en una empresa, trabajaba en una empresa de estas grandes aquí en Puebla que se dedican a la industria automotriz. Ujú. Y un día, pues llegó a trabajar y notó que su jefe le hablaba y como que se dio, o sea, como que él percibió que su jefe no era su jefe. Y luego le habló a otra persona y como que dijo, no, pues esta persona no es esta persona. Y entonces empezó a ponerse intenso en el trabajo, a decir como de, no, están supliendo a la gente de la empresa. O sea, síndrome de Capgras. así de, esta no son mis jefes, esto está raro. Total que pues le dicen, ¿sabe qué, don? Pues váyase de baja unos días a su casa para que descanse. Como que también la empresa cero formación en salud mental. Entonces lo mandan a su casa y el pobre hombre llega a su casa y ve a su esposa y a sus hijos y siente en ese momento que su esposa y sus hijos también fueron suplantados. Ujú. Entonces ya dijo, no, ya todos No han sido mames. suplantados, entonces ya llamaron obviamente a urgencias, ya todo, y pues ya lo internaron un tiempo en una clínica. Y pues sí, había sido pues un episodio psicótico breve con síndrome de Capgras y así había tenido esta experiencia. Ya cuando él lo lograron regular con medicamentos y todo, se le permitió volver como a cerrar su proceso psicoterapéutico porque teníamos ahí en el OPTA como muy delimitado qué tipo de pacientes podíamos abordar y cuáles no, porque además pues éramos terapeutas en formación. Entonces nada más cerró su proceso, se llenó el expediente y él me compartía en ese momento que lo más aterrador no había sido sentir que estaban suplantando a la gente a su alrededor. Lo más aterrador fue, a partir ya de los medicamentos y antipsicóticos, regresar a la realidad y saber que había perdido el control de esa manera. Sí. O sea, como Ujú. Sí, saber sí, que sí, su sí, mente sí. había llegado a eso, para él había sido lo más aterrador porque ahora experimentaba mucho miedo de que volviera a ocurrir. Ujú. Y ahí sí no supe, como no, en ese entonces yo no tenía relación con psiquiatras, ni sabía quién lo había atendido, ni nada. Ujú. No supe cuál fue el origen del Ya. episodio psicótico, Ujú. pero pues sí estuvo. Porque puede haber, y No eso me parece mames. importante, Ujú. distintos Sí. orígenes, ¿no? O sea, puede venir del consumo de Eso te iba a sustancias. decir, incluso inducido por sustancias, que déjame Sí, decirte. es que está cañón. Ya sé, Sí, está muy está muy cabrón, cabrón, güey. muy cabrón. Muy cabrón. Ajá. Déjame decirte, el otro día le contaba a Rubí, la chica que me hace las uñas, que amo mucho y nos escucha. Rubí, te quiero mucho, te mando besos y además es su cumpleaños. Felicidades. Oh. Le estaba contando un día de mi vida loca universitaria y le decía, no, es que yo tuve una vida muy loca. Me dijo, ay, ya, ¿a poco así en serio, así vida loca de drogas, rock and roll? Y yo, no, sí, o sea, tuve una vida muy loca, güey, verdaderamente muy loca. Y estaba yo, ya sabes, con mis manos así mientras me hacía las uñas y le dije, claro, ahorita me ves aquí haciéndome mis uñas con este bonito suéter de conejito, porque tenía un suéter de un conejito Casual. casual. Le dije, pero yo viví muchas cosas, Rubí, y le dio mucha risa. Ujú. Pero es que justo Yo tengo un lado oscuro. tengo un lado Rubí. muy oscuro, Rubí. Que este conejito que no mi te suéter de engañe. conejito no te engañe, ¿no? Entonces así. Y justo cuando yo entré a la maestría, en mi Ujú. primer semestre, cuando el psiquiatra nos dio la clase de trastornos clínicos y nos habló de los episodios psicóticos inducidos por sustancias, de ahí en mi vida jamás he vuelto a consumir nada. Ujú, ujú. Sí. O sea, de ahí No. dije, no manches, yo ya tengo, o sea, antecedentes familiares y no sabía Sí, de todo. claro. Pero dije, bueno, tengo un hermano bipolar, tengo familiares que han tenido estos brotes, tengo un abuelo que yo creía en ese momento que tenía un TOC en el eje 1 de estos TOC que no pueden salir, agorafobia, todo esto. Ahora sabemos que mi pobre abuelo era súper autista, ¿no? Pero no sabía eso. Y de ahí yo dije, en mi vida me vuelvo a meter nada, güey. Pero ni agua de Jamaica con piquete, güey. Mi vida jamás. ¿Qué tal que en una de esas me broto y me quedo? Justo, o sea, güey, cuando dices nada de nada, o sea, a mí me impactó muchísimo. Tuve una experiencia con una paciente que, güey, porque luego decimos así como de, ay, la marihuana, no pasa nada, Ajá. súper leve, mimi. Güey, una paciente que consumía marihuana o consumió marihuana durante varios meses seguidos, pero ni siquiera que dijeras, güey, fumaba todos los Sí, días, vivía- cantidades exorbitantes. Vivía puesta, ¿no? No, o sea, Ujú. sí era como algo de semana a semana, pero que dirías como de, ay, no es para tanto, ¿no? Bueno, pues debido al consumo de marihuana y que además había una cuestión genética y ahí hereditaria Exacto. brutal, ¿no? Ya revisando su sistema familiar, en donde había bipolaridad, en donde había esquizofrenia, no, muchas cosas. La pobre mujer acabó en un episodio psicótico, ¿no? O en que le duró casi 6 meses. Ujú. No la podían sacar
del episodio psicótico con medicamento, internamiento, o sea, una cosa horrorosa y porque además, vaya, hablando de las distintas fases, ¿no? De esto, justo, o sea, no crean que es como que te dan tu antipsicótico y dices, ya regresé y ya te recuperaste y ya. No, hay toda una fase, ¿no? Ya después de que se te reacomodan los neurotransmisores para volver a agarrar la onda Exacto. a la realidad y a la vida diaria, que esta mujer perdió 1 año y cacho de su vida Sí, en claro. eso por consumo de marihuana. Claro, ¿no? y que además hay efectos secundarios tanto del consumo como del episodio claro. que pueden implicar, Marta, pérdida de ciertas funciones a largo plazo. Sí. Por ejemplo, la cara de Juan así de mierda, me muero. No, al contrario. Y aparte pensaba, dije, güey, ¿y quién se los está diciendo? Alguien que estuvo, o sea, como justo muy cerca de ahí, ¿no? O sea, como claro. de en algún momento poder, o sea, como en cualquier consumo, ¿no? Porque en cualquiera no manches, me hubiera quedado en el LSD, güey, me muero, ¿no? Suficiente era ver que se escurrían las paredes, o sea, suficiente era eso. No les digo que tuve una juventud muy loca. Ahora yo me siento la señora que puede decir, es que yo de joven fui muy loca. Ándale. Pero este asunto de la pérdida de facultades es que la gente no sabe que de pronto en este consumo de sustancias de verdad, y yo se lo decía a mis alumnos universitarios cuando les daba clase, les decía, ustedes creen que es muy divertido. O sea, las drogas son muy divertidas hasta el momento en el que no, porque cada vez que tú consumes algo o que incluso te pones la peda monumental en la cual tienes blackout y al día siguiente no te acuerdas. Le juegas a la jugueta, ¿eh? Le juegas a la jugueta, sí. A la jugueta a la jugueta juga, sí. Es como aventar yo les decía, es aventar una moneda al aire. A ver cómo te cae. A ver cómo te va, porque además te estás echando ahí la lotería genética, porque ¿quién de nosotros tiene la claridad absoluta de que en su familia no hay antecedentes de psicosis o de esquizofrenia o de trastorno bipolar o de episodio depresivo mayor? Y una de las cosas que a mí me ha tocado tratar con personas que han consumido sustancias durante mucho tiempo y han tenido, a lo mejor no clasificados episodios psicóticos, pero sí brotes, pequeños brotes, es que a la larga la producción de serotonina colapsa. Y entonces estamos hablando de personas que van a requerir apoyo de antidepresivos durante muchos años en la vida, porque van a tener depresión crónica. Y yo sé que a lo mejor nosotros tres porque nos dedicamos a esto, pero neta, ¿qué hay más precioso en esta vida que la salud? Que la serotonina. Que la serotonina. Y que la serotonina, güey, nada. Te juro que nada es más preciado que la serotonina. ¿No? Y como ponerlo en riesgo porque, estoy en esta fiesta y me están ofreciendo M o me están ofreciendo hashish o es que está divertidísimo que todo el mundo fuma mota. O sea, no, de verdad no. Es como yo siempre los invito a pensarlo y siempre les digo esto como de, es que es divertidísimo hasta que un día no lo es y ese día tu vida cambia para siempre. Uno de los, pues no era mi amigo, pero de la universidad, de este grupito que eran bien atascados de drogas y eso, porque yo era como muy casual, o sea, yo nomás de la fiesta y leve, ¿no? La verdad era, siempre, ustedes saben, he sido muy ñoña para la escuela y pues eso me mantuvo yo creo con mucha estructura. Pero uno de los sujetos que eran parte del grupito, pues sí, o sea, más que menos un día creo que, no sé si consumió éxtasis o LSD y se psicotizó y se perdió para siempre y no acabó la carrera y duró años internado y vete a saber si todavía viva. Pero eso de verlo de primera mano, o sea, de ver de primera mano que alguien se pierda y se desconecte de la realidad para siempre, es que me parece fuertísimo que alguien le juegue a la ruleta rusa. ¿Sabes en qué lo he visto? Digo, ya vamos a avanzar porque no quiero que suene como a Vive sin drogas, pero vivan sin drogas, por favor. Vive sin drogas. Pero esa florecita se veía muy drogada. Sí, la verdad, sí, como parte de algo ahí. Oye, pero a mí, y lo voy a decir con mucho cuidado, quiero aclarar que esta es mi percepción, no me estoy basando en ninguna estadística, pero sí es en algo que he percibido, que es en las experiencias de este tipo de brotes psicóticos que vienen de sustancias, las que a mí me ha tocado ver con más frecuencia es las que implican procesos de ayahuasca, jicuri, sapo, todos los alucinógenos. Todos estos alucinógenos, DMT, y que se están, digamos que se están actualmente como explorando, que incluso he visto que ha habido hasta formaciones para hablar de psiquiatría y estos alucinógenos y demás. O sea, estoy hablando de lo que yo he visto en pacientes. Sí, totalmente, coincido contigo. Justo, yo he visto brotes por eso, ¿no? Una persona que pareciera que a cabalidad, completamente apegada a la realidad, de repente tiene una de estas experiencias y pasa, o sea, no digo que a todos les pase, pero le pasa muy mal. Algunas personas la pasan muy mal y justamente entran en algún tipo de brote psicótico.
Pues justo como nos decía una maestra en la uni, Betso, seguro vas a ubicar perfecto, como de caras vemos, cerebros no sabemos. Exacto. Claro. O sea, tú le metes a tu cerebro algo así y no sabes estructuralmente qué tienes, qué no tienes, qué vulnerabilidades hay. O sea, neta. Pero ahorita justo que estoy estudiando toda la parte neuropsicológica y de neuroplasticidad, güey, es que de verdad no sabemos la joda que le metemos al cerebro con tantas cosas. De entrada privándonos del sueño, no hidratándonos adecuadamente. Sí, o sea, la joda que le metemos a nuestro pobre cerebro en general. Pero además esto, claro, caras vemos, cerebros y predisposiciones no sabemos. Y teníamos otra maestra que decía que caras vemos, penes y vaginas no sabemos. Era la misma maestra. Era la misma cosas. Una la decía en la clase de de sexualidad y la otra la de... Entonces ya sé quién es. Sí, ya, sé neurobiología. la que daba esas dos. Sí, exacto. Solo hubo una maestra que daba esas dos. Sí, entonces, si se fijan, si hablamos de Que me factores odie. predisponentes, Que nos odia. o sea, tenemos los La genéticos. Marta no, porque es blanca y es eurodescendiente. No, yo fui así súper consentida. Sí, Marta, ¿sí? Marta porque es blanca, es eurodescendiente, es de escuela privada. No, creo que más bien porque conocí a uno de mis tíos. Bueno. Sí. Sí, porque a mí no. Pero espérenme, así quiero como que resumir esto. Sí, claro. O sea, hablando de los factores predisponentes, entonces encontramos que los principales, claro que son genéticos, ¿no? Y hereditarios. Los neurobiológicos, que son justo estas alteraciones de los neurotransmisores, o sea, de la dopamina, el glutamato, etcétera. Los ambientales y psicosociales, como esto que estamos nombrando de consumo de sustancias, trauma, estrés crónico, Claro. que eso es un factor muy, muy importante. El estrés, el aislamiento social también puede ser un factor predisponente. Esta parte de ya de por sí tener una enfermedad mental que puede desembocar si se agrava en un brote, como lo es la bipolaridad o el TOC, ¿no? O ciertos tipos de personalidades. Y claro que los factores médicos, ¿no? Que son las lesiones neurológicas o la epilepsia o enfermedades autoinmunes, etcétera. Sí, Un claro. trauma craneal. Sí, que también, claro que puede ser. Por parte supuesto. Claro. Ahora, a ver, no les decimos todo esto nomás para que se asusten. O sea, de nuevo, insistimos, esto es un episodio pues informativo donde queremos abordar de la manera más detallada posible la ciencia que hay detrás de la psicosis y cómo se trabaja, cómo se aborda. Pero, como en muchas otras circunstancias que les hemos expuesto a lo largo de nuestro podcast, pues es que hay que hacer mucha conciencia de lo que sí está en nuestras manos para prevenir, para cuidarnos, para evitar. Nadie de nosotros controla su genética, eso es una realidad, pero sí controlas justo el tipo de episodios que puedes, o sí podrías controlar algunos factores que detonan estos episodios, ¿no? El tema de la privación del sueño, por ejemplo, el consumo de sustancias, el consumo de café, de alcohol, o sea, como que sí hay muchas cosas que podríamos hacer para tener un poquito de contribución a cuidar nuestra salud mental. A mí me gustaría como platicarles un poquito de cómo lo mira, o sea, como cuál es la aproximación desde la terapia gestalt relacional. Sí. Desde digamos, como todo Yo lo que siempre quiero conlleva. oír eso. Perdón, Así, pero adelante. espera, porque tengo algunos datos estadísticos. Ya ven que va. últimamente me ha dado por dar estadísticas, ¿no? Está bien. Que diría un jesuita que quería mucho, ya falleció, que decía que las estadísticas son como los bikinis, porque siempre muestran lo obvio y esconden lo importante, ¿no? Entonces, No, bueno. un poco así, ¿no? Ajá. Fíjense que estuve investigando y la esquizofrenia afecta aproximadamente al 1% de la población mundial. Entonces, digamos que en términos estadísticos es un porcentaje bajo, pero de todas formas estamos hablando de muchísimas personas que lo padecen. Solo la esquizofrenia, sin contar los otros trastornos psicóticos. La edad típica de inicio es entre los 16 y los 30 años, con mayor incidencia en hombres. No sé si ustedes se acuerdan, pero cuando llevamos clase de psiquiatría y de trastornos clínicos, nos decían que ya cuando una persona, que a veces los pacientes muestran esa preocupación como de, ay, ¿qué tal que me está dando esquizofrenia y paciente tiene 38 años, ¿no? Y normalmente yo O cuando tienen antecedentes heredofamiliares. O cuando también. tienen antecedentes, eso que acaba de decir Marta. Familiar. Y yo lo que les digo es que, mira, difícilmente si no has tenido un episodio, no has debutado antes de los 30 años con un episodio psicótico que implique esquizofrenia, es muchísimo más difícil, estadísticamente más difícil que te pase. dé. Y también sabemos que entre más temprano pasa en la vida, o sea, cuando pasa más cercano a la adolescencia, el pronóstico es más complicado, ¿no? Entonces, esos son parte de las estadísticas. Y pues obviamente los factores de riesgo, pues los que platicó ya bastante Marta.
Y obviamente estamos hablando de un impacto laboral, social, familiar, en temas de relaciones interpersonales, ¿no? Y que además sigue habiendo muchos países donde la cultura de salud mental no, Pobrísima. sí, es escasa y no hay acceso. Pues mucha de esta gente lamentablemente acababa siendo tratada por sacerdotes como por posesión demoníaca, acababa viendo exorcismos, porque muchos de estos brotes psicóticos, ahorita les voy a contar de uno que me tocó hace tiempo que yo dije, güey, con razón la gente creía que era posesión. Sí, parece. Es que sí parece. Algunos, ¿no? En algunos, claro. Entonces, seguimos lidiando con un estigma religioso, social, familiar, ¿no? Está fuerte. Está cañón. Y que ustedes deberían ver, o sea, simplemente aquí en Puebla, si vieran las condiciones en las que están los psiquiátricos, claro, ¿no? Sí. O sea, que además tenemos como uno Dos. público y uno privado. Sí. Y ya. y que todos ¿no? hemos pasado por ahí como profesionales de la salud Sí, yo, mental. no, o sea, no. No, sí, como Yo sé que profesionales. sí, como profesionales. Yo pero- sí hice prácticas, hay uno en La Paz, ahí yo hice prácticas Sí. y sí es impactante, ¿no? O sea, digamos que es el privado. Y estando en la universidad nos llevaron de visita varias veces Al Batán. al Yo Batán. apliqué entrevistas en el Batán, que es Sí, el público. No, es una no, cosa. Sí, pero de consulta externa, entonces no me tocó tan... Sí. O sea, no tienen idea de las malas condiciones que es como, Sí. güey, así nuestra sociedad trata a la gente con enfermedad mental grave. Ujú. O sea, me No, y parece hubo por ahí espantoso. un escándalo terrible durante un gobierno pasado de Puebla, donde no sé si ustedes se acuerdan que había un hospital en Cholula. Ajá, Sí, ahora es un claro. museo. Sí. Sí. Pues se rumora, se comenta, ¿cómo dices tú? Ajá, ¿cómo digo? Pero cuando dices como se rumora, se comenta. Ay, no me acuerdo qué Eso, digo. bueno, Ajá, eso que dice. ahorita me acuerdo. Eso que dice Se Juan. dice, se cuenta. Sí. Ajá. Que para hacerlo museo, pues hablaron a los familiares de las personas que estaban ahí internadas, como pues para que fueran a Ujú. recoger a su paciente, ¿no? Y pues obviamente muchas de las personas que estaban ahí internadas habían sido rescatadas de situación de calle y tenían algún tipo pues de Ujú. trastorno psicótico como esquizofrenia. Y al momento en el que ninguno de los familiares lo reclamó, solo lo soltaron a la calle. Entonces No es volvieron, cierto. sí, No, pues. durante el periodo de gobierno de un señor que ya no vive. Ajá. Ajá. Ah. Entonces Es que hay solo- dos señores que ya No, viven, güey. así lo voy a dejar para no Ok, meterme en ok, pedos ok, con la ok. política. Sí. Más. Ajá. Así lo voy a dejar, pero ajá, entonces los dejaron en la calle Güey. y solo los regresaron a la calle y ya. No hubo ningún tipo de contención, canalización a otra clínica, nada. No mames. Sí, güey, yo me acuerdo cuando estuve en esta clínica en La Paz. Hay distintos pabellones, obviamente. O sea, están como el ala de hombres, la de mujeres. Y en cada una de esas están como los pacientes, los neuróticos, los psicóticos y los crónicos, Ujú. ¿no? En algún momento, por cosas del destino, me tocó visitar el espacio en donde estaban los pacientes crónicos. Es que no, No. güey. No, o sea, es que en esas condiciones nadie puede vivir, ¿me explico? Ujú. O sea, me pareció indignante, triste. Obviamente las condiciones de higiene, de trato, de todo, que es como, güey, justo, ¿por qué nadie le pone atención a esto, güey? ¿No? Pues porque O muchas sea, veces toca hasta un tema de derechos humanos y de justicia social. Justo. Porque entonces parecería que si no estás arraigado a la realidad y entonces tienes un padecimiento que te hace más vulnerable, pues la gente puede abusar y anular tus derechos humanos. Porque en un cual sistema no debería ser. capitalista Claro. pierdes el valor por el hecho de no producir. ¿no? Claro. Y entonces, Entonces- te pueden tratar como animalito que te Pero como guardan animal- en sí, un sí, granero, sí. güey. O sea, Está cañón. Está espantoso, cañón, está cañón. espantoso. Algo iba a decir. A mí me llama mucho la atención. Justo, o sea, es que creo que no dije lo que estaba pensando, pero pensé algo y luego me contesté. Porque lo que estaba pensando es por qué los sistemas de salud mental para personas en estas experiencias está tan vulnerado. Ujú. Claro, porque, y ya me contesté que dije, claro, porque estamos en un sistema capitalista donde no producen. O sea, todavía ciertos grados Sí, no tienes como... valor. No como tienes valor. individuo. Ujú. Ansioso y deprimido, pero pues sí vas un poquito por la vida, si vas a trabajar, si tienes una oficina, si vas a la oficina. Ujú. Sí, cuidas ¿Cómo? a tu familia, Cuidas a tu familia, haces tu hogar. ajá. O sea, una Sí. persona con diagnóstico de TLP, o sea, sí, pero ahí va, ¿no? O sea, Ujú. pero una experiencia psicótica no. O sea, No, es una que no hay experiencia- manera. No hay manera. Entonces estás Ujú. despegado de la realidad y por lo tanto en un sistema sí pierdes valor. Pero a mí me llamaba mucho la atención, ¿por qué no tenemos un psiquiátrico digno o Sí, decente sí, sí, aquí sí, en sí, Puebla?
no O sea, Pero es surge. que ni en Debería ningún ser lado. nuestro ningún proyecto lado. de vida, güey. Güey, Sí, está pero en cañón. ningún lado, Juan. O sea, Ujú. yo creo que tal vez los únicos psiquiátricos dignos están en Ciudad de México. Ujú. Uno de ellos es el militar, que Ujú. da muy buena atención, de verdad. Y el resto del Ujú. país no tiene. Y estoy segura que las condiciones en Latinoamérica no son muy diferentes a las de México, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, es tristísimo, porque sí parece que se trata a la enfermedad mental o a las personas que tienen enfermedad mental como desechos de la sociedad, Ujú. donde además solo tienen que ser por ahí recluidos, donde nadie los vea y entonces no nos incomode su Ujú. existencia en Ujú. lugar de hacer un programa adecuado de rehabilitación. Claro. Sí, claro, y que obviamente ya el personal que está ahí, o sea, están sobrepasados, de malas, con mala paga. Mal pagados, sí, claro. No, o sea, justo cuando el neurólogo de mi papá nos dijo que este ya no era un tema ambulatorio, sino que ya requería de internamiento, no sabe, o sea, de verdad, bueno, no, o sea, fue como el segundo peor día de mi vida, Sí. ¿no? Ujú. El peor, el día que lo tuvimos que ir a dejar, Qué internar. ¿no? O sea, Ujú. no les puedo explicar Ujú. o sea, porque además tú vas y te dicen, usted necesita traerle al paciente X cosas, ¿no? Ujú. Y te dan una lista de pants y tenis y no sé qué. No agujetas, no. Sí, ¿no? Sí. O sea, Ujú. obviamente hay una lista gigantesca de objetos prohibidos y te piden que todo lo vayas a dejar en una bolsa de basura, Ujú. ¿no? Sí. Y todo este proceso porque además en ese momento mi mamá no podía como que hacerse responsable, Ujú. ¿no? Porque el estado emocional en el que estaba era como horroroso. La que se hizo responsable de todo como legalmente, o sea, de firmar cosas, de acompañarlo a justo, ¿no? Como dejar su bolsa con sus cositas, que se cambiara, fui yo. Ujú. Entonces siento que el ver cómo como si lo despersonalizaran totalmente, Sí. ¿no? Ujú. O sea, como si le quitaran toda la identidad. Además, obviamente mi papá, no Wow. estando apegado a la realidad en ese momento, no tenía esta conciencia de, o sea, voy a estar aquí 2 semanas y ya, Ujú. ¿no? Sino que él en su psicosis no era como de, me van a dejar aquí forever. Sí, ¿no? pobrecito. Qué Entonces no ansiedad. saben claramente la resistencia de mi papá, o sea, gritos, sombrerazos, sí, o sea, una experiencia cero digna, Ujú. Sí, ¿no? O sea, claro. que yo digo, güey, tiene que haber otra manera de hacer esto. O sea, Ujú. por favor, o sea, porque tanto para el paciente como Ujú. para la familia es una de las peores cosas que he tenido que hacer en toda mi vida y que he tenido que presenciar en toda mi vida. Es Ujú. desgarrador. Yo me acuerdo mucho de tu llamada después de eso, porque me hablaste y me contaste. Sí. Y me acuerdo mucho de lo así del ya Sí, hicimos esto. ahorita lo digo y quiero llorar, güey. Sí. O sea, Sí, me acuerdo mucho de así de te puedo llamar, sí, y así de lo acabamos de dejar, y de verdad, o sea, a mí me pareció desgarrador. Obviamente como familia y estando ahí Sí. debió haber sido durísimo. Ujú. Sí, Sí. está cañón. Sí, entonces creo que por eso también este tema es tan importante para mí y brindar información respecto al qué hacer si empiezan a percibir esto Ujú. en alguien que quieren, Ujú. Claro. Claro. ¿no? Porque es imprescindible la acción temprana. Exacto. Creo que esa ¿No? es la parte, porque igual hay gente que nos está escuchando y dice, no manches, ¿y qué hago? ¿No? Entonces ya Ajá. valió. Es como, no valió, porque justo cuando hay acciones tempranas podemos revertir. Ujú. O sea, hay un montón de gama de medicamentos, hay un montón de cosas que en el momento en el que empecemos a detectar esta sintomatología y podamos llevar a nuestro Ujú. familiar, que además, ojo, nuestro familiar o amigo o pareja o paciente, porque si te da a ti mismo, tal vez no te vas a dar cuenta. Ese es el problema grave aquí, ¿no? Pero para llevar a alguien más, sí, esta valoración neurológica, esta valoración psiquiátrica temprana desde el Juan no está actuando como Juan. Hay Ujú. algo raro en Juan. Ujú. Hay que hacer algo. Desde ahí eso puede hacer la diferencia y donde algo puede frenarse desde muy temprano, ¿no? Para que no Ujú. se desarrolle el episodio completo y no haya este tipo de experiencias tan complicadas y tan difíciles. Ujú. Y justo, o sea, hablando de signos tempranos, ¿no? Ujú. Podemos ver, o sea, lo que dicen, primero puede confundirse como una cuestión de depresión y ansiedad que va evolucionando o Sí. involucionando, ¿no? Ujú. Si lo quieren ver. Sí. Entonces,
hay comportamientos que empiezan a ser como muy extraños. O sea, yo me acuerdo que, por decir, mi papá empezó a dejar de bañarse por días, no dormía, ¿no? O sea, cambios en los patrones de sueño súper drástico. Hubo un momento en donde solamente quería comer dulces y chocolates todo el día, no comía nada más, ¿no? Obviamente, muchísimo retraimiento social y aislamiento que aquí no ayudó para nada, que fue al principio de la pandemia. Sí, entonces como que... de por sí estábamos encerrados y él no tenía como ningún tipo de apoyo de su círculo social, no, que de por sí, por Y que decir, su además- familia, oh my gosh. Y que además ¿no? estaba justificado no salir, no hablar, no contactar. Estaba muy justificado tener miedo a contactarte de COVID. Entonces, pues Exacto. eso lo hizo ¿no? más difícil de ver, yo creo. Sí, obviamente toda la funcionalidad en sus tareas cotidianas, ¿no? O sea, tanto laborales, o sea, que ahí él ya empezaba con su retiro, digamos, pero las cosas normales de ir al súper, salir, etcétera, se dejan de poder hacer o cuesta muchísimo trabajo hacerlas. Y ya de ahí empezar, que ahí fue cuando yo me di color, ¿no? Que yo dije, esto es un episodio depresivo espantoso, pero cuando yo ya dije, no, esto ya es otra cosa, fue cuando empezó a tener ideas delirantes, ¿no? O sea, empezó a decirnos cosas como, ustedes y todos los doctores que me ven se están inventando la pandemia para que yo no salga de la casa y tenerme encerrado, ¿no? O ustedes me quieren tener aquí encerrado porque se quieren llevar o se quieren robar mi camioneta. Eso es decir, yo me acuerdo ¿No? mucho del tema de que le tenían que esconder las llaves del coche. Porque cada vez que salía, o sea, y no estoy mintiendo, cada vez que salía chocaba. Sí, sí, sí. Porque justo sus funciones estaban all atrofiadas. over the place, ¿no? Atrofiadas, sí. Pero me acuerdo que además ese era un motivo de ira, ¿no? Como Ira. de se quieren robar mi camioneta, no me quieren dar mis llaves, me tienen aquí secuestrado. Sí. Y que además creo que esa es la parte peligrosa que no tocamos ahorita, Marta, ¿no? Perdón que haga este paréntesis. No, está perfecto. Que justo ya en esta disfunción, o sea, ya cuando empieza a ver esta sintomatología, es que esta persona que tú conoces, que es la más bonachona, que es tu familiar, que se puede volver peligrosa. Porque entonces se puede violentar, porque en el momento en el que cree que tú no eres tú, sino que estás usurpando, alguien te está usurpando, o que esto es parte de un plan mayor para tenerle recluido, es que ahí la desesperación y la supervivencia puede hacer cosas muy duras, ¿no? Y entonces ahí es donde alguien se puede volver peligroso para sí mismo, peligroso para otros, peligroso justo de salir a manejar y atropellar, chocar, todo eso. ¿No? Y estas ideas obviamente fueron escalando a temas de están poniendo algo en mi comida, o sea, como cuestiones muy, muy, muy paranoides, ¿no? Que a pesar de que le ofrecíamos toda la evidencia y explicaciones y análisis y lógica del mundo, él claro que no aceptaba. Y ya a raíz de eso, claro que se empezó a poner muy agresivo, muy irritable. O sea, como que no, de verdad no lo reconocías y hubo incidentes espantosos en mi casa, ¿no? Antes de internarlo. Aquí sí quiero hacer un paréntesis y una aclaración. O sea, el que esta haya sido mi experiencia no quiere decir que sea la de todos los casos de psicosis. Hay gente, ¿no? Que tiene algún trastorno psicótico y que nunca es agresiva. Ajá, claro. ¿no? O Claro. sea, Bien, eso es un mito como de todos los pacientes con temas psicóticos son agresivos. No. O sea, eso es un mito. Pero en mi caso, sí fue como la colita, como lo último, ¿no? Que justo ya fue cuando hablamos con el neurólogo nos dijo, ¿saben qué? O sea, ya está en peligro él, están en peligro ustedes. O sea, esto ya no es un tema ambulatorio. Sí, esto ya no puede seguir. Sí. Bueno, me gustaría Ahora sí, como... danos el marco porque yo ahí tengo un chorro de preguntas, porque a mí me dijeron, cuando en mi formación académica, que nuestros enfoques terapéuticos, o sea, hay enfoques terapéuticos que están adecuados para tratar psicosis y otros que no. Y, por ejemplo, yo tengo formación clínica y humanista. Mi enfoque, el que practico más, es humanista. Entonces, yo desde la parte humanista, incluso en mi consentimiento informado de mi contrato de terapia, dice que no trato con pacientes
que tengan brotes psicóticos, Ajá. porque al no estar dentro del marco de realidad, como que la Claro. terapia humanista existencial se queda sumamente limitada. Sí, sumamente corta, claro. Porque se trata de significado y cómo trabaja significado con alguien psicótico. Claro. ¿no? Bueno, a ver, vamos por partes, ¿no? Casi que me gustaría tener aquí un pizarrón, pero no lo Dati tengo. Ivanovici. Entonces vamos a Imagínese un imaginárnoslo. pizarrón. A ver, para poder entender como hay distintas aproximaciones, pero se entiende como más que como una experiencia, como una modalidad de la experiencia. ¿A qué me refiero con esto? Que desde la mirada gestal relacional, distintas experiencias de sufrimiento están como de alguna manera descritas, vamos a imaginarlo como en una línea vertical, como experiencia depresiva, experiencia de ansiedad, experiencias adictivas, experiencias dependientes, ¿no? Vamos a imaginarlo como una línea, como si fuera una ¿Una línea, columna? una columna, exactamente, Ajá, ok. como una columna vertical. Y esa misma experiencia tiene distintas modalidades. Ok. Tiene una modalidad neurótica que tiene que ver con formas fijas. Tiene una modalidad border que tiene que ver con la radicalización de la experiencia. Y yo así de... Y tiene que ver con una modalidad psicótica, Y yo ¿no? ya Que ves tiene cómo que ver sí. con estoy despegado de la realidad, Sí. ¿no? O sea, Ajá. como ya no estoy, ¿no? Ya no estoy presente en el aquí y ahora. Que si ¿no? me permites ponerlo en palabras muy Ajá. coloquiales, o sea, la modalidad neurótica es no me gusta, o sea, estoy harto y cagado de la realidad, pero necesito que la realidad cambie, Ajá. que tiene que ver con una inflexibilidad e Con inadaptabilidad. formas fijas, exactamente. Sí, o sea, que es yo no quiero, Rigidez. sí, como la Rigidez. vida no es lo que a mí me gusta, pinche vida jodida, Exacto. pero no estoy despegada de la realidad, Ajá. nomás estoy cagada de la vida. ¿no? Exactamente. La parte border Ajá. tiene que ver con esta ida y vuelta, ¿no? Ajá. De la radicalización de las experiencias, del Exacto. cómo deseo que la vida sea diferente y Exacto. ojalá esto sea así, pum, ya. Ajá. Y la Desbordado. psicótica es yo ya vivo en el país de las hadas y hay honguitos gigantes y ya, esto está chingón. Efectivamente, claro. Y entonces vamos a ver, Así. vamos a ver como ciertos puentes, como en esto que nos decías del DSM-5, Sí. ¿no? Porque también un poco no es que haya un tipo de experiencia psicótica. Distintas experiencias Se pueden volver se psicóticas. pueden volver psicóticas, ¿no? Entonces tenemos una depresión en modalidad psicótica, ¿no? Que sería más bien como esta persona que pierde completamente el contacto de la realidad, casi al punto de estar catatónica, de no expresarse y no vincularse ya de ninguna manera, ni poder tener contacto con el entorno ni el contacto con ella. Donde incluso se pierde el diálogo interno. Exactamente. ¿No? Porque en una depresión gravísima que llega a la experiencia psicótica ya no hay Ajá. ni siquiera diálogo interno, es decir, ya no hay pensamiento. Efectivamente. Solo la persona está. Está como Ahí. un Ente. cascarón de huevo. Sí, exactamente. Luego tenemos las formas, digamos, de la ansiedad que toman forma psicótica. ¿A qué nos referimos con esto? A las hipocondrias, por ejemplo, o a las formas hipocondríacas, donde estoy seguro de que tengo una enfermedad cuando no la tengo, que es más lo que estamos llamando así como un delirio somático, Sí. ¿no? O sea, todas estas formas delirantes, ¿no? Que son ideas que yo puedo llegar a tener de mí o del entorno y del daño que me puede hacer a mí, ¿no? En estas, o sea, digamos, se les llama ansiedad porque parten como de un terror, o sea, parten del terror de algo, pero que ya no tiene base de realidad. O sea, estoy seguro que, voy a decir algo random, ¿no? La bolita, y no es real, la bolita que tengo en la parte derecha de mi pulgar es cáncer. Y es como, güey, no, es un callo, es cáncer. O sea, siento y vivo internamente con la seguridad de que esto es, y si te das cuenta, no tiene sentido de realidad. O esto que decíamos de, sí, no hay base de realidad. No hay base de realidad. O los gusanos, ¿no? Tengo esta cantidad de gusanos en el estómago, ¿no? Y es como, güey, o sea, me estás diciendo que cada vez que tengo una bolita en mi pulgar derecho, que estoy pensando en empezar a despedirme del mundo, estoy teniendo una experiencia psicótica. Pues no necesariamente porque obviamente es broma, regresas. gente, estoy bromeando. Güey, yo, o sea, fuera de mame, o sea, cuando yo tuve como este episodio de TOC así súper extremo, ¿no? Que tenía que ver con la contaminación y la enfermedad y todo. De verdad yo pienso, si no hubiera ido a la psiquiatra, que fue la primera vez que fui a la psiquiatra en toda mi vida, o sea, justo a mis 29 añitos, güey, yo siento que sí hubiera terminado psicótica. Pues es que el TOC sí te puede llevar para allá. O sea, en el TOC hay ideas que ya son francamente delirantes. Sí. O sea, porque justo mis ideas de repente ya eran así como de, güey, sí estás despegando bien cabrón, ¿no?
Y ya después, teniendo conciencia justo, ¿no? Como de la herencia, como de la genética que hay por ahí. Sí dije como, bendito sea Dios que decidí ir, güey, porque si no, no sé qué hubiera sido de mí. O sea, sí, quién sabe. está Igual cabrón. ya ahí era un brote completo. Sí. Pero fíjate cómo se van tejiendo como esos puentes, ¿no? Porque efectivamente o sea, el TOC puede llegar allá, pero el TOC se puede ver como una forma más bien neurótica, ¿no? Una forma fija cuando tiene cierto parámetro de realidad. Cuando se vuelve delirante, es cuando ya se vuelve una forma de psicótica. Sí, claro. O sea, porque ya donde está ya no hay base de realidad. ya no hay base de realidad. A ver, un poco, y haciendo un pequeño disclaimer, ¿por qué necesitamos esto? Porque la aproximación terapéutica que podamos tener con estas experiencias, de entrada tiene que ver que cuando la persona está despegada, ya no puedo yo hacer nada por mí mismo. O sea, no puedo hacer nada solo como terapeuta. Sí o sí, necesariamente necesito que haya alguien que atienda el hecho de que la parte biológica de que regrese. Porque no hay manera, y eso qué bueno que lo dices. A ver, no hay manera que terapéuticamente nosotros regresemos a alguien a la realidad. Efectivamente. O sea, no es lo mismo justo trabajar con pensamientos intrusivos, con rigidez de pensamiento, con un sistema de creencias que no está funcionando. No es lo mismo eso No es lo mismo que decirle a alguien, te prometo que no soy un alien, de verdad, no vengo de otro planeta. O sea, eso no se puede y no lo podemos hacer. Y eso a mí me gustaría poner aquí un foco rojo rojísimo. Sí, Si usted o su familiar está en terapia y el terapeuta les dice que no se preocupen, que él o ella los van a bajar a su familiar de la psicosis, salgan corriendo de ahí. Salgan corriendo de ahí. Qué peligro, güey. Y qué hasta peligro. para el terapeuta. Sí, claro. O sea, ¿cómo? O sea, sí, no. Claro. Claro, porque justamente, o sea, lo que ya no está, si lo ponemos en esos términos, es el cuerpo, ¿no? O sea, la parte biológica ya está alterada y efectivamente ahí nosotros como terapeutas humanistas no podemos trabajar en base, o sea, con el significado, ¿no? No, o sea, no claro. podemos significar. Sí, porque no hay significado. Deja No de hay haber abstracción. significado. Ni con el simbolismo, ni con la abstracción, ni nada. Si No está hay. alterado el sentido de realidad. Efectivamente. Lo que sí podemos hacer con un paciente que está en un proceso psiquiátrico, que está incluso a veces en un proceso clínico de orientación cognitivo-conductual, nosotros como psicoterapeutas humanistas es justamente como acompañar como base de sentido de realidad. A lo que voy con esto es que eventualmente un paciente que ha atravesado por esto, cuando regresa o cuando va regresando, sí duda de su realidad. Aunque biológicamente ya está aquí, o sea, volver a conectar con el mundo, volver a conectar con la realidad, no dudar de sí mismo después de esto que pasó o tener que dudar a veces, hace que se necesite que haya alguien que le ayude a hacer piso. Y la relación terapéutica que ofrecemos nosotros se vuelve ese piso. Muchas veces me hace pensar como si de alguna manera hubiera un lugar donde tuviera que contrastar la realidad. O sea, esto que estoy viendo. Sí, como hago check-in de realidad contigo. Exactamente. Marco de referencia. Nos volvemos un marco de referencia y eso me parece súper valioso con una persona que ya está atendida en ese sentido. Claro, pero justo, requisito estar atendida, estar adecuadamente medicada, eso. Exactamente. Sí. Justo. Y ¿sabes qué, Juano? O sea, no solo la chamba de ser marco de referencia, sino también, a ver, estos pacientes no saben la angustia, la ansiedad, la desorientación, la culpa, ¿no? Como de, o sea, justo a mí me ha pasado con mi papá que es que, pa, hiciste esto y esto y esto, y nos dijiste esto y esto y esto y esto, ¿no? Y que mi papá tuviera que acomodar eso de cómo que te hice esto. Sí, como que dije. O cómo que te jaloné. O como que cuando mi papá jamás en su perra vida ni una nalgada nos ha dado, ¿saben? Entonces, creo que el que haya alguien que mire esta experiencia con compasión, con empatía, que te acompañe en esa experiencia de terror, porque es el terror a volver a perder el control, el terror de lo que hice, el terror de, güey, existe esta vulnerabilidad biológica en mí, qué pedo, ¿no? Es importantísimo, sí, claro. ¿no? Y eso muchas veces, claro que no lo da el psiquiatra o no lo da, en la mayoría del tiempo, un terapeuta cognitivo-conductual. Claro. O clínico. Y que quien sí O tiene que estar en clínico. terapia, damas, caballeros y demes y caballeres, es la familia. Claro. Sí. Completamente. La red de apoyo del paciente tiene sí o sí Sí. que estar en terapia y normalmente se niegan, ¿no? Porque cuando yo he tenido algunas experiencias con pacientes con trastorno bipolar
que tienen algún tipo de brote psicótico o hipomaníaco o maníaco, de pronto pues obviamente uno canaliza, uno atiende al paciente, pero además le dices a la familia, oye, importantísimo que tú vayas, y no quieren, y no quieren, y no quieren, y se niegan, cuando es bien importante. A su madre se nos va a caer el cielo. Es que se anda cayendo el cielo por ahí por Puebla. Sí, por gente. Puebla, perdón. Ya es otoño, bien cabrón. Sí, entonces sí, eso como una parte importante de ser red de apoyo implica tener un espacio seguro en el cual también la familia tenga un acompañamiento terapéutico adecuado. Y buena psicoeducación, ¿no? Sí, claro. O sea, de verdad, claro que hay muchos mitos allá afuera, como esto que decíamos de no, todos los pacientes psicóticos son agresivos, o no, ya que uno cursa un episodio psicótico ya es irreversible y para toda la vida estás jodido. Y es como, no, hay gente incluso con esquizofrenia que con tratamiento y con seguimiento viven vidas satisfactorias, funcionales, súper funcionales. ¿no? Entonces, el que se informen de fuentes confiables de a ver qué es esto, en qué consiste, cómo cachar los síntomas tempranos, que tengan a su psicoterapeuta, psiquiatra de confianza, etcétera, increíblemente básico, ¿no? Sí. Además de, o sea, su propio sostén en cuanto a espacio terapéutico. Exacto. Completamente. Y un mensaje para, nada más rapidísimo, un mensaje para nuestros colegas psicoterapeutas. Yo siento, o sea, pero no sé si a mí me pasa cuando superviso que la parte psicoeducativa es bien seductora. O sea, te puedes, sobre todo si atiendes esto, te puedes ir como hilo de media a hablar de toda esta parte psicoeducativa con la familia, pero por favor nada más no olviden la parte terapéutica, que no es lo mismo. Claro. ¿no? Sí. Lo terapéutico de procesar y trabajar con el significado para la familia de esto que está pasando, Claro, ¿no? Y las emociones que están implicadas y también la parte psicoeducativa. Yo soy bien feliz con la parte psicoeducativa, También, déjame sí, decirte. ¿verdad? Ahí mis Sí. pacientes seguro escribirán sí cierto. Porque yo, así, ya sabes, paciente llega con diagnóstico de depresión y yo, permíteme, te explico. Obviamente trabajamos la parte terapéutica, Sí, pero a mí me parece que la información verdaderamente es sana. La información Sí. permite que una experiencia que es difícil de acomodar tenga sentido. Claro. Y Entonces- sí es el primer paso, ¿no? Claro, es como sí, de, a claro. ver, te explico cómo está el ABC de esto y, ok, ahora sí, Sí, vámonos a claro. procesar todo lo que significa para ti esto. Ajá. Claro, y porque además, o sea, completamente. desde la parte bioética es uno de los derechos del paciente. O sea, Sí, el paciente claro. tiene que conocer la información más detallada de su padecimiento en lenguaje accesible, en un lenguaje no técnico, que le permita entender qué es lo que está ocurriendo y entonces incluso prepararse o no para ciertas experiencias o efectos de los medicamentos. Mi mamá en mi cumpleaños me regaló un cerebrito que se abre y se ven las zonas del cerebro y ¿A así. poco? Entonces ya de pronto hasta lo uso así de, mira, es que, por ejemplo, en la amígdala, ¿no? Que está aquí y el hipotálamo, así. Ajá. El hipocampo, cuando... Exacto. Sí. Porque al parecer no dejé de ser maestra, aunque ya no doy clases, Ajá. al parecer sigo siendo maestra terapeuta, Claro. ¿no? Pero me gusta esta parte que permite acomodar y dar sentido Sí, claro. y que ya después, claro, trabajamos lo que significa, Ujú. ¿no? ¿Les Muy parece bien. que pasamos a nuestras recomendaciones? Va, perfecto. ¿Quién quiere Sí. empezar? Si Oigan, yo no quieren- mandé las mías, pero aquí las No, tengo, ¿eh? qué raro, jamás. Jamás de los jamás. Si Nunca quieren, ha pasado esto voy en la yo historia de rápidamente. este podcast. No, jamás. No, una disculpota. Una disculpota. Pues miren, yo encontré, es que, ¿se acuerdan? Bueno, creo que no lo había dicho al aire, pero a Juan y a Marta les recomendé en algún momento una serie documental que está en HBO que se llama La Casa del Mal. En inglés. Yo la quiero ver. Es muy, o sea, sí tiene muchos episodios y muchas temporadas. En inglés se llama Evil Lives Here y Ujú. está en HBO. Es uno de estos programas como de true crime que hay de pronto en HBO. Y lo que van analizando en esta serie a lo largo de cada episodio es un caso en particular que el otro día nos tocó ver, Juan, ¿no? El Ujú. de... esta serie que hizo Sofía Vergara, de la narcotraficante colombiana. De esta... Ajá, Blanco. Griselda Griselda Blanco. Justo nos tocó que el que habla en el episodio es el hijo de Griselda Blanco, el único que sobrevive. Ajá. Está my buenísima. gosh. Sí, está Ajá. muy buena esa serie. Y, bueno, serie documental. Y en la temporada 4, el episodio 5, el episodio se llama Algo no está bien, Ujú. que es el caso de pues un asesino llamado Reginald Brooks. Y Ujú. quien nos narra el episodio, quien nos narra la vivencia dentro de esa casa y de esa familia es la esposa de Reginald Brooks. Ujú. Todo lo que aparece ahí es que hagan de cuenta, o sea, lo que acaba de decir Marta de los síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia
es que ahí están, ¿no? Descritos Ajá. perfectamente. Descritos, pero etapa por etapa, desde que eran novios, desde que se casaron, desde cómo empezaron a relacionarse, desde cómo empezó a actuar raro, desde que se quedaba parado en medio de la habitación viendo el foco durante horas, desde que no se bañaba, desde que ya no quería salir. O sea, absolutamente todo. Que de hecho, cuando lo empezamos a ver, la mayoría de los episodios de esa docuserie, pues son psicópatas. O sea, son casos de psicópatas, sociópatas, conducta antisocial llevada al extremo. Y cuando empezamos a ver ese episodio, le dije a Camus, este no es psicópata. Le dije, estoy segurísima que es esquizofrénico paranoide. Pues les pongo este ejemplo de este caso de ejemplo, porque además de que está descrito tal cual, pero tal cual de manual, hubo una polémica tremenda que me parece que en 2014 o 2015 lo ejecutaron. Y la polémica fue precisamente que pues ejecutaron, o sea, sí, él cometió crímenes, asesinó. Es una cosa terrible porque además asesinó a los hijos de su esposa. O sea, cuando ellos se casan, ella ya tenía 3 hijos de un matrimonio anterior y a quienes mata es a los hijos de la esposa que eran adolescentes. Además, es una cosa horrible. De verdad, pobre mujer, yo no sé cómo hizo para integrar esta experiencia. No tengo idea, de verdad. Pero lo que se ponían en duda y en polémica en Estados Unidos era si él en el momento de cometer los crímenes estaba en la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Y la verdad es que objetiva y clínicamente no. Estaba totalmente brotado en esta parte esquizofrénica y con paranoia. Y entonces hubo, ya sabes, gente diciendo, sí, es un asesino, que lo maten y lo ejecuten, porque al final sí lo ejecutaron. Y otras personas diciendo, es que el Estado está ejecutando a una persona con una enfermedad mental. Y entonces estamos castigando a alguien que no tiene la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Entonces, se los recomiendo muchísimo. Dura como 40 minutos, 45 minutos el episodio. Es que de verdad entonces, está esa serie de manual. es como de antología. Sí. O sea, yo pensaba que y era son como varias temporadas. Son un muchas, chingo. sí, como 7, 8 temporadas. ¿A poco? 17 temporadas, sí. What? Así. Evil Lives Here. La pusieron como Lives La Casa del Mal en HBO. Es de los Lo voy a programas originales volver de HBO. mi comfort show. Está cabrón. Nosotros, qué Casual. horrible lo que voy a decir, pero lo vemos para comer. Sí, Ajá. o sea, Ay, pero ese Dios. está en particular cañón. Mi otra recomendación que puse es K-Pax, esta película de Kevin Spacey, que es buenísima, que es de 2001. La pueden ver en Prime y está también en Apple TV, etcétera, en otras plataformas. Ya sabemos que Kevin Spacey ahorita está funado, pero de que es un actorazo, es un actorazo. Y en esta película lo demuestra, porque justo trata de un hombre que llega a un hospital psiquiátrico, pues lo están tratando por un brote psicótico ahí bastante grave, donde él dice que viene de un país llamado K-Pax, ¿no? Que entonces viene del espacio y habla de que en su planeta, de un planeta. Y entonces habla de que en su planeta esto, en su planeta aquello, y pues al estar dentro del psiquiátrico acaba hasta obteniendo adeptos que se quieren ir de regreso a K-Pax, ¿no? Y todo es bien interesante la interacción que tiene con otros pacientes que también tienen pues algún tipo de enfermedad mental, pero más interesante todavía la relación que tiene con el psiquiatra. Con su psiquiatra. Y este diálogo que es Jeff Bridges, además. Exacto. ¿No? Y este diálogo continuo, cómo el psiquiatra intenta sacarlo de la parte delirante, ¿no? Intenta sacarlo de esta parte, como buscar elementos de realidad, y él se resiste y se resiste. Además es una película muy linda, o sea, tierna, divertida, cálida, muy recomendable. Es de mis favoritas, con todo y lo funado que tenemos, por supuesto. Y que además luego te vas enterando por qué este hombre se desconectó de la realidad. Sí. ¿No? O sea, que es un suceso de trauma. Sí. Exacto. Sí, que está, y que además completamente justificado, porque cuando llegas, no les vamos a spoiler, es de 2001, han pasado 24 años de esta película, pero cuando llegas al suceso de trauma, yo la verdad la primera vez que la vi dije, es que yo también me iría, ¿no? O sea, si yo viviera un suceso así de traumático, también me iría a vivir a K-Pax mentalmente. Ajá. Check out. Si esta semana me quisiera vivir a K-Pax mentalmente varias veces, imagínense así. Está buenísimo. Así, ya me fui a K-Pax. Ya me fui, ya no vivo aquí. Y mi última recomendación es la película del Joker o del Guasón de 2019 con Joaquín Phoenix. Ajá. Ahí lo que tenemos es un combo, porque Arthur Fleck, que es el personaje del Guasón, pues tiene ahí un trastorno grave, ¿no? Tiene una especie de epilepsia y esta que se le llama ABP, ¿no? Que se ríe involuntariamente, muchísima ansiedad, mucha inadecuación social. Vive con una mamá que ya está psicótica, abiertamente psicótica. Sí, brutalmente. ¿No? Brutal. Entonces ahí vemos los antecedentes heredofamiliares o genético-familiares. Y además él deja su medicación, que es algo que vemos durante la película, donde él pues sufre mucho, está muy deprimido y además deja su medicación y en algún momento se ensarta
lo que llamaríamos como folia 2, que es la locura de 2, se ensarta en el delirio de la mamá, donde pues dice que el papá de Bruce Wayne es su papá, es su verdadero papá, y entonces de ahí empieza como todo el esquema delirante. Y que dice otra cosa que de lo que dijimos, que también reflejan un sistema de salud. Sí, O sea, claro. la terapeuta me parece el ejemplo perfecto de un sistema de salud decadente, colapsado, espantoso, cansado. Sí, la poca dignidad, ¿no? En el trato, deshumanizando a los pacientes con este tipo de trastorno. Y la indiferencia absoluta, porque hay una indiferencia, o sea, justo lo que vemos en la terapeuta es una indiferencia absoluta ante el sufrimiento. Cero empatía. Cero empatía. Sí, cañón. Y que pues por eso pasa lo que pasa después. Claro, ¿verdad? entonces ahí vemos todos los factores, ¿no? Con todo y que estamos hablando de cómics, ¿no? Entre comillas, ahí vemos todo lo que pasa. O sea, la genética, el entorno, o sea, el entorno social, el sistema de salud, el entorno laboral, el bullying, ¿no? Y pues, por supuesto, pues todo el tema que él ya a nivel personal, en cuanto a la depresión, en cuanto a todo esto va ocurriendo y va pasando. Y pues justo llegamos a esta bonita escena del baile en las escaleras, que si un día me ven aquí si un día voy bajando de mi consultorio y me ven bailando en las escaleras. Te vería perfecto, sí, sí. Hay un meme buenísimo que dice cuando tu gato tiene los mismos trastornos mentales que tú y justo está el Joker y un gato vestido igual bailando en las escaleras y yo, el pobre Panchito de estar igual, el pobre igual. Entonces esas son mis recomendaciones de psicosis. Tendré muchísimas más, incluida la del exorcismo de Emily Rose. Ay, sí. Porque el caso de Emily Rose era un caso de esquizofrenia catatónica. O sea, no estaba poseída. No estaba por poseída. El señor sí, es catatonia. Lo que ya no les conté ahorita antes es que justo una vez me tocó una paciente en un episodio psicótico que me hablan así de, oye, aquí pues todo grave, crisis. Voy y la llevé de camino al hospital, o sea, la llevé a urgencias. Y es que te juro que sí crees por qué la gente, o sea, sí te das cuenta por qué la gente cree que están poseídos, porque justo yo iba acompañando a esta niña en un asiento trasero, sosteniéndola para que no se hiciera daño a niña como de 17 años, y hacía una vocecita así, quiero a mi mamá, Petsa, por favor, háblale a mi mamá, por favor, así, y de repente hacía, y de repente era, pero así, y se arqueaba hacia atrás, así, cual exorcista, así. Wow. Y sí entiendes por qué. Y es que, a ver, obviamente, ahorita no nos dio tiempo. Creo que eso sería una excelente parte 2. Pero, o sea, dentro de la clasificación de esquizofrenia hay tipos de esquizofrenia, ¿no? Hay esquizofrenia paranoide, desorganizada, catatónica, como esta. Indiferenciada. ¿No? Indiferenciada. Entonces, eso estaría cool. Que ya no viene así en los nuevos manuales. Ya no va a venir así. ¿En serio? Ya no va a venir así. Por eso te digo que todo esto que hemos aprendido, que está clasificado bien definido, ya no va a venir bien definido. Y yo, pero era muy útil. Era muy útil, pero ya no, porque se considera que el episodio, o sea, como la esquizofrenia puede presentar diversas formas, y aunque en este momento pudieras tener esquizofrenia paranoide, eventualmente puede ser hebefrénica, catatónica, o sea, desorganizada, etcétera. Exacto. Okay. Entonces ya no va a venir uno así. de esquizofrenia tú, ¿no? Deberíamos hacer una exclusiva de esquizofrenia. Eso debería ser así como la parte 2 de psicosis. Sí. Entonces sí, el exorcismo de Emily Rose es un claro ejemplo de una persona con un trastorno psicótico malentendido y llevado al extremismo, a un asesinato por extremismo religioso. Eso sería, así cierro. Ya. Yes. Pues déjenme decir las mías rápidamente, están muy rapiditas. A mí me gustaron 2, o sea, intentar recomendar 2 metafóricas, ¿no? O sea, es una metáfora de la experiencia psicótica, no habla de experiencia psicótica como tal, pero pienso que los que la hicieron de alguna manera tenían esto en la mente, ¿no? La tragedia de esto en la mente. La primera es WandaVision. Lo que vamos a ver, hablando de experiencias psicóticas. Claro. Lo que vemos es justo Wanda atravesando por un duelo o el duelo más fuerte de su vida, que es perder a Visión. Y entonces, bueno, obviamente eso nos enteramos al final, ¿no? Lo que tú vas viendo al inicio de los capítulos es la vida de Wanda con Visión en distintas situaciones y en distintos momentos, con escenas de distintos momentos de la televisión estadounidense, ¿no? O sea, como ellos siendo los protagonistas, pero como que sientes que hay algo que no está bien. Sientes que hay algo que... Algo no me cuadra. Algo no me cuadra, ¿no? Y lo que vamos viendo en realidad es que Wanda más bien crea como esta esfera, este mundo donde Visión existe, ¿no? Y entonces y está despegada de la realidad. Sí. Entonces me hace pensar, ¿no? Que es una metáfora como de la psicosis por trauma, ¿no? O sea, como muchas veces cuando el mundo ya se volvió este lugar amenazante o este lugar con tanto dolor, que
uno de los ajustes que hace tu organismo es irte a otro mundo, ¿no? Entonces me pareció una metáfora de eso. Y que estaba pensando, o sea, como recomendación halloweenesca, que Agatha All Along. Es mi segunda recomendación. Pues No, tiene pero- elementos muy similares, ¿no? Muy similares, Sí, date, exactamente. Juano. No, pero justo, no, que sería como un poco la Es segunda que como parte no de las Wanda. mandas al grupo, ¿verdad? Ya sí, sé, sí, no sí, sí, sabe. sí. No, y justo, bueno, yo lo que pensé fue más bien en como un tipo de demencia, ¿no? Que sería Ajá. Calderú, ¿no? O sea, lo que vamos a ver es una bruja interpretada por, no me acuerdo cómo se llama, es Patti Lupón, Patti pero Lupón. ella la se llama leyenda. Sí, claro. se llama ¿qué Calderú? ¿Te acuerdas? Ahorita te busco, Me espera. acuerdo perfecto del apellido de Calderú. Pero bueno, Agatha está haciendo un aquelarre de brujas porque tiene que bajar al sendero de las brujas para poder recuperar sus poderes. Y entonces conoce Es Lilia a Calderón. Lilia, claro, Sí, sí, claro sí. que a Lilia Calderú, ¿no? Que es justamente como una pues bruja vidente. Pero justo lo que vamos viendo a lo largo de la serie es que de repente comienza a decir cosas muy extrañas, como quítate de aquí, ¿no? O de repente aquí, pero salió la muerte. O sea, frases que pareciera que no vienen al caso para nada. Sí, descontextualizadas, fragmentadas totalmente. Completamente. ¿No? Pero lo que vas viendo a lo largo de la serie es que en realidad ese es su poder, ¿no? Que ella va y viene un poco en el tiempo. En el tiempo. Y eso me parece una gran metáfora y me parece hasta como un gran acercamiento Sí. a la demencia, ¿no? Sí, sí. Porque muchas veces, ¿no? Lo que pasa con los pacientes con demencia es eso. De repente estás hablando con la niña, estás hablando con la Sí. adolescente, estás hablando con la mujer que recién casada, ¿no? Cuando estamos hablando en realidad de una mujer que... Sí, hablando de psicosis por causas médicas, ¿no? O neurológicas. Claro. Completamente. Entonces, esa sería mi segunda recomendación. Muy halloweenesca, por cierto. Y la tercera y última recomendación que tengo para ustedes es Blue Jasmine, ¿no? Uy, Es súper sí. Güey, Sí, sí, súper súper sí. sí. Blue Jasmine con Kate Blanchett, Sí. que le valió el Oscar, si no me equivoco, por esa película. Güey, o sea, es como vas viendo la psicosis en su deterioro, ¿no? Una situación de vida, una situación contextual, que es que ella se vuelve pobre y tiene que vivir con su hermana, y vas viendo en toda la película cómo se va deteriorando hasta que Sí. la perdemos. Esas son mis recomendaciones. Grandes recomendaciones, Juan Alberto Aguilar. Tú, Muchas muy gracias. bien. Justo ahí van las mías. La primera se llama Saint Maud, como Santa Maud. Ajá. Digamos. Como Santa Palomilla. Ajá, como, sí, Ah. como de santo, de santa, Ajá. ¿no? Saint Maud. Y justo es una película de terror psicológico, ¿no? En donde Maud es una enfermera que además es la actriz que es Galadriel en The Rings of Power. Ah, ¿no? ya. Sí, Sí. buenaza esa. ¿Cómo se llama? Morphine Clark. Sí. Se llama. Entonces, ¿A poco? esta mujer es una enfermera, ¿no? Que ¿No es justo... Tilda Swinton la que hace a Galadriel? No, esa es Kate Blanchett, pero en las películas. Ah, En la serie, la de The Rings of Power, quien ya. es Galadriel de más joven es esta chava. ok. ¿no? Ya. Que además ni mandada Yo a hacer. muy O sea, perdido. excelente. Ajá. Bueno, te Ya hemos dicho ya que veas la trilogía del Señor Ya de lo los voy a ver, Anillos ya y lo luego voy la a ver. serie, güey. Ya. Mi Además, tarea de este fin. genuinamente siento que con tu sensibilidad y con la capacidad de metáfora Ajá. y de simbolismo y todo, le sacarías Sí. un chingo de jugo, güey. Ay, sí. Pero nomás no quieres, no, güey. ya lo voy a hacer, ya. O sea, son clásicos por algo. Ajá. Pero bueno, entonces justo ella acaba de atravesar un trauma gigantesco, ¿no? Y se vuelve mega duper devota de la fe cristiana. Ajá. Ujú. Y mientras está transitando todo esto, justo empieza a trabajar cuidando a Amanda, que es una ex bailarina exótica que ahorita está muriendo de cáncer, ya está muy grande, etcétera. Y Maud empieza a desarrollar como esta idea obsesiva de que tiene que salvarla, Ujú. ¿no? Y como que llevarla por el camino del bien y la contrición y el arrepentimiento y así. Y justo vemos el proceso, así, las etapas del proceso psicótico, pero de A, B, C, o sea, excelente. ¿Y qué le hace? Pura tragedia, ¿verdad? Me imagino. Pura tragedia, pero no. Pura tragedia. Ya me imagino. ¿Qué le hace y qué se hace? ¿No? O sea, porque Me muero. también
Sí. ¿Dónde está esa? Esa creo que está en Amazon Prime. Ahorita te digo. Está Apple TV y Amazon Prime Video. En ambas la puedes rentar por 50 pesos. Muy bien. La segunda es una película que me parece también una cosa excelente porque además es con Michael Shannon y Jessica Chastain. Se llama Take Shelter. Creo que en español se llama como Atormentado o algo así. Y justo... Esa no la he visto, pero se me antoja un buen. Güey. O sea, te vas a dar un... Para el rato, para mañana. Festín. Sí. Quiero festín de películas y tú eres mi fuente más confiable. ¿Verdad que sí? Ay, Sí. muchas gracias. Ay, qué orgullo. Y últimamente Cuando- de libros. Cuando subió sus recomendaciones de terror, le digo, le necesito sacar screenshot. Y como, le voy a sacar screenshot a lo de Marta. Güey, ninguno de los dos lo hizo. Y se les fue. Y tuvimos que escribirle a Marta de, hola, nos pasas tus screenshots. Y yo, ahí están todas las... Sí, por supuesto, cuando quieran. Pero aquí justo, en un pueblito, creo que en Ohio, ¿no? O sea, es un padre de familia que se llama Curtis, está casado, tienen a su hija. Sí, es una hijita. Y justo Curtis empieza a tener sueños y visiones de que básicamente se viene el apocalipsis, ¿no? El mundo va a terminar y se le mete esta idea también obsesiva de que tiene que construir un refugio subterráneo. Y obviamente su esposa, su hija, están mega duper sacados de pedo porque tienen problemas económicos y este hombre está gastando en construir un mega búnker, ¿no? Abajo de su casa. Empieza a haber muchos problemas con la pareja, asusta a su hija, ¿no? Pero justo estas extrañas como visiones, sueños, cada vez se hacen peor y hacen cada vez más anormal su comportamiento. No, pues sí, necesito verlo. Ahora que mi Entonces, comportamiento está anormal. Ahora que estoy al borde de la psicosis, estoy Ahora que inspirada. estoy a punto de irme a K-Pax. No, excelente película. La ultra Súper. mega duper recomiendo porque la puedes ver como thriller psicológico o la puedes ver como película de terror. Cualquiera de las dos. Y por último, tenemos esta película que es de hace un chorronal de tiempo, de 1996, que creo que se ganó el Oscar a Mejor Película y a Mejor Actor, creo, que se llama Shine, o Claroscuro, se llamaba en español, ¿no? Y precisamente el protagonista es el actorazo de Jeffrey Rush y está basada en la vida de un músico que se llama David Helfgott, Ah, sí. ¿no? Entonces, justo es como un... Pues sí, o sea, es como una examinación de su vida, sabiendo justo todas las cosas que le hicieron vulnerable a desarrollar esquizofrenia, ¿no? O sea, justo un padre súper estricto, mucho trauma en la infancia, crisis nerviosas desde que él es adolescente. Y cuando lo aceptan en el Royal College of Music en Londres, justo el estrés de estar ahí y de rendir y de ser músico, además sabiendo, bueno, el mejor músico, sabiendo que está yendo en contra de los deseos de su padre, de su familia, hace que se le brote la esquizofrenia. ¿no? Súper. Entonces, ves Súper cómo él transita esto y cómo hay ciertas personas en su vida que le ayudan a ganar, pues sí, como estabilidad y de nuevo un sentido de sí mismo. Y es muy así de lloremos forever, güey. Así. Sí, todos, sí, oye, como de, como... si tenemos ganas de llorar y de drama y de... ¿No? Dense. No sé, mi vida esta semana. Muy bien, hemos llegado a nuestro final de este bonito episodio con todo y lluvia, con todo y todo. Y ¿dónde los encuentran? Porque además quiero decirles quién nos patrocinó. Primero les digo quién nos patrocinó, Va. ¿no? Sí. Este bonito episodio fue patrocinado por Monse, que además no es la primera vez que aparece ahí en la lista, que nos invitó un coffee. Recuerden que estamos en www.coffeeconk.com/psico para llevar. Monse, David Parra, Alex Agaceta de nuevo, Bere. Muchas gracias, Dana Bere. Roldán, Mir. Alex Agaceta. Aparte nos ponen mensajes bien bonitos, como muchas gracias, nos mandan corazoncitos, qué delicia, colegas. O sea, hacen cosas bien bonitas. Gracias por motivarnos y por contribuir a que este bonito proyecto siga pasando cada vez que se pueda. Ay, gracias. Ay, a muchas todos. gracias. Sí.
¿Dónde los encuentran, Juano? A mí me encuentran en Instagram como @Juan_Aguil, en Facebook como Juan Aguilar, en X como @NutrisiCjuan, en TikTok como Juan Aguilar 423. No soy un bot. Y ahí voy a ir subiendo, como ya después de la boda, cositas de talleres, de grupos que estoy planeando abrir para el siguiente mi época Periodo, de casado. vida, sí. Ya después de casado. Etapa de vida. Mi siguiente etapa de vida. Entonces, Así estén es. pendientes. Muy bien. Marta, ¿dónde te encuentran? A mí me pueden encontrar en Instagram como @psicoemf, en X también, pero la verdad lentamente estoy abandonando X porque ya me caga. Y me pueden también Es ver- como un congal. Sí, Así sí, es sí, como ya, una cantina guácala, hostil, güey. güey. Sí. Ajá. Y Pero yo este- sí entro mucho. Y también estoy en TikTok, ahí sí con variedad de contenido porque no solo es de salud mental, como psico.mf. Muy bien. A mí me encuentran en @psicobetsa, en X, en Instagram y en TikTok. Ahí ya estoy moviendo un poquito más de contenido en todas las redes. Si usted sabe usted que vamos a salir hasta dentro de un mes con el siguiente episodio. Ajá. Recuerde que ahorita ya en octubre se nos pone la boda de Juan Tan, y tan, octubre tan. se nos atraviesa un viaje mío, el cumple de Marta, etcétera, etcétera. Entonces vamos a salir hasta fin de octubre con un bonito episodio de terror. Si usted no gusta revisitar nuestros episodios, que esperemos que sí lo guste, ¿no? Revisitarnos. También puede ver mis episodios de Resonar en @ambas manos al aire. Ahí estoy en YouTube, estoy en Spotify. Me pueden buscar como Resonar con Betsa. Y tenemos, el último episodio salió del síndrome de Fortunata, que es la mujer amante. ¿No? Las Qué mujeres que fuerte. eligen ser las amantes. Chan, chan, chan. Entonces, está Muy buenazo ahí, bien. échale un ojín si usted no quiere esperar tanto un mes para que salgamos aquí juntos, pues Ajá. salga usted conmigo. Y recuerda que nos produce @JohnnyColors en @Mictlan Studios, nos ilustra @Camos Altamirano, que además sus obras están expuestas en la Casa de Moneda actualmente. Se inauguró Ujú. la exposición ayer, vaya usted a verlos, está en Ciudad de México. Y nos escuchamos prontito, síganos patrocinando, bye bye. Adiós. Adiós, bebés.